El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos y hermanos de Alerta Cristiano, otro día más en que disfrutamos de la confianza de ustedes, del recibo de ustedes en nuestras casas, en este programa Alerta Cristiano, en plena celebración de Semana Santa. Sirvan estos programas que hemos estado grabando recientemente para que profundicemos cada vez más en nuestra fe, en los elementos y situaciones más importantes de nuestra vida como cristianos. En esta ocasión, el tema del programa, como lo ven en la pantalla, es la importancia y la centralidad de la resurrección de Jesús para la fe cristiana. Hermanos, en la última ocasión que grabamos, tocamos el tema de la resurrección, y tanto la crucifixión como la resurrección son centrales. Es muy difícil que separemos un tema del otro, precisamente porque es donde nuestra fe culmina. Toda la propia Biblia, esto está en el mismo centro. Todo parece que está dirigido, fue dirigido. Así lo pensó Dios para, con sus profecías, llegar a este punto. Y ustedes dirán, ¿y por qué tan importante? Bueno, si ustedes han vivido una vida cristiana, tienen que saber por qué se convirtieron, por qué viven una vida cristiana y cuál es el efecto de esa vida cristiana. Les presento, como siempre, nuestro hermano, el pastor, teólogo, doctor en teología, el pastor Sullivan. Bienvenido. Gracias, Dios le bendiga y la paz del Señor sea con todos aquellos que nos acompañan en este programa de Semana Santa que anticipamos, ¿verdad? Claro que sí. Semana Santa. Amén. Bendiciones para todos. Vamos a comenzar de inmediato con, fíjense en la carta, en la primera carta de los Corintios, a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 20. Vamos con calma para que ustedes vean cómo vamos a tratar de ver por qué es tan importante la resurrección. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. De todo esto, hermano, yo siempre hago la pregunta que a mí siempre me mueve. Pastor Sullivan, ¿y qué si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué sería de nosotros?
¿Dónde estaría nuestra fe? No me quiero imaginar esa situación. Bueno, yo creo que Pablo está respondiendo en la primera carta a los Corintios a esa misma inquietud. Correcto. Y note que es dirigida esta respuesta a la cuestión si Cristo ha resucitado o no a creyentes. Es una iglesia en formación. Hay judíos que no creen en resurrección, hay judíos fariseos que sí creen en la resurrección, y los gentiles que se han unido a la nueva religión cristiana vienen también de religiones que muchas no creen en resurrección de muertos. Entonces Jesús le dice que si Él no ha resucitado, si Cristo no resucitó, vuestra fe, lo que hemos creído y hemos predicado es vano. Y aquí la palabra vana, phaneros en griego, es vacía, sin contenido. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron tienen consecuencias e implicaciones los que murieron en la fe, creyendo en la resurrección. Si la resurrección en sí no es un evento histórico. Correcto. En Cristo perecieron. Y mire qué cosa, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque murió pero no resucitó. Sí, fue una bobería, es un embuste. Otro más que se murió. Exacto. Inclusive se puede llegar a decir que nuestra fe es un mito. Y como sucedía en la iglesia temprano, en el Imperio Romano, la burla a la cristiandad fue: estos son unos tontos que adoran a un Dios que matamos. Correcto. Se los matamos. Sí, lo matamos, murió. Nos salimos con la nuestra. Exacto. Entonces, mire que ese hombre resucitó. ¿Quién se lo va a creer? Y entonces en esto vemos el primer punto tremendo, la validación de la identidad de Jesús. Pásame la próxima, Kelvin. No, la otra. No, sigue. Dame otra. Va al revés. Ahí. Fíjense, hermano, que la resurrección confirma que Jesús es quien dijo ser. Él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías y el Salvador del mundo. ¿Ustedes creen que un muerto puede decir todo eso? ¿O un vivo? ¿O uno que murió crucificado, de quien se burlaron y resucita? Entonces sí que la cosa cambia. Cambió el juego, pastor. Sí. Ya no es un muerto. Sí, como dice, uno tiene una opción. Yo creo que C.S. Lewis, que escribió en uno de sus libros, que si Jesús en sí no es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, entonces es un tonto, un loco. Correcto. Esa es la opción que hay. Este es un loco. Pero la resurrección va a constatar y van a proveer que no es loco nada, que esto, lo que él predijo, lo hizo, se levantó de los muertos. Y quiero aquí afirmar, no como un acto mitológico, metafísico, espiritual, una metáfora, un símbolo, una analogía. No, el testimonio ocular, de testigos oculares al evento de la resurrección de la persona de Jesús, fueron más de 500 testigos oculares. Nos dice Pablo en su carta a los Corintios. Y quiero aquí recomendarle un libro a aquellos que dicen, no, que mira, que aquello no hay prueba. El abogado de Harvard, el que escribió el libro, el texto de estudio sobre las reglas de evidencia, Simon Greenleaf, en Harvard. Okay. Si usted va a conocer, y déjeme ver si lo ven, si usted quiere conocer, ¿verdad? Este testimonio, este es un judío agnóstico que escribió el manual, el libro, y son 2 volúmenes, sobre las reglas de evidencia. Correcto. Y este libro trata de él, cuando usted entrevista un testigo
Hay indicadores de su testimonio que te van a dejar saber, pero Sí. este está mintiendo. Ajá. Simon Greenleaf se dio la tarea de someter el testimonio de los 4 evangelios a las reglas de evidencia que se le presenta a un testigo. Y después, y es un agnóstico judío, no es creyente, después de hacer el estudio detallado, escribe él, sobre los 4 evangelios y los testimonios de la resurrección, él presenta en este libro el resultado y la conclusión de él. Estoy convencido que el testimonio registrado en los 4 evangelios son testimonios reales y históricos. No mienten. Como resultado, más adelante, este judío agnóstico se convirtió a la fe Gloria a del Dios. Jesús resucitado. Gloria a Dios. Simon Greenleaf. Procura, está en Amazon. Correcto. Hermano, voy a mirar para el programa anterior donde se acuerdan que le señalé que el pastor se me estaba convirtiendo en un licenciado abogado. Mire, hoy me vino con otro asunto legal, así que aquí los papeles, ya quisiera yo llegar a todo el conocimiento teológico que tiene el pastor. Pero qué bueno. Hermanos, procuren libros como ese. Fíjense que en el mundo legal, a la hora de buscar una evidencia, lo primero que busca un fiscal, un abogado defensor, es los testigos. Ah, que se apareció, sí. ¿Quiénes vieron? ¿Quiénes estaban allí cuando él se apareció? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿En qué circunstancias? Si todo eso yo lo tengo, yo tengo un buen caso. Y este señor se ha dado cuenta que habían 500 testigos. Imagínense, ¿qué dirían? Pues, señor, sometido por la prueba. Eso es lo que él ha hecho en ese libro, hermanos. Así que... Y déjenme interrumpirle, el título del libro es The Testimony of the Evangelists, The Gospel Examined by the Rules of Evidence. Ajá. El testimonio de los los evangelistas. O sea, Con que ahí Simón está Greenleaf. Juan. Sí, realmente. Así que, y entonces, hermano, todo eso prueba. Me hicieron las señales que se me terminó el tiempo, pero vamos al apoyo bíblico y por qué es importante. Alerta cristiano. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin fronteras. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos. En el segmento anterior me quedé hablando del apoyo bíblico. Apoyo bíblico me refiero a una cita bíblica donde quede evidenciado esto. Romanos primer capítulo, versículo 4. Y que por el Espíritu de Santidad fue constituido Hijo de Dios, con poder por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense, hermano, cómo queda confirmado. ¿Y por qué esto es importante, pastor?
Porque sin la resurrección Jesús sería recordado como un maestro moral, un filósofo, etcétera, un activista político Un contra la tremendo opresión de los tipo, judíos. un maestro. Sí, ajá, y eso es todo. Sí. Pero Dame- con ella se afirma como divino. Vamos a la próxima, Kelvin. Algún día tengo que sentar a Kelvin aquí para que ustedes lo conozcan. Es tremendo hermano que nos ayuda todo el tiempo aquí en los aspectos técnicos. Fundamento de la esperanza cristiana, esperanza. Aquí hay otro elemento clave. ¿Qué significa, pastor? Bueno, la resurrección de Jesús es una garantía de vida después de la muerte. Es decir, que lo que hay no termina con mi muerte, que como creyente no solamente que me espera la vida eterna si soy creyente, sino por el perdón de mis pecados, que por gracia, no por bueno, no por ser cristiano, Por gracia. si es por gracia que he depositado mi confianza en el presente como en el futuro después de la muerte, porque creo que hay vida después de la muerte, que estaré en buenas manos, Correcto. en las manos de mi Señor. Por eso vemos en la primera de Corintios 15, versículo 20, que Pablo indica, pero Cristo a la verdad ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Y los cristianos creemos que debido a que Jesús conquistó la muerte, somos también quienes compartimos su vida eterna. Esto da sentido al sufrimiento y a la esperanza que todos tenemos más allá de la tumba. En la próxima vemos la victoria sobre el pecado y muerte, sobre el pecado y la muerte. Otro aspecto de mucha importancia en el tema de la resurrección, que significa, pastor, Bueno, el significado, la resurrección demuestra que la muerte de Jesús en la cruz en sí fue exitoso en los beneficios y las consecuencias de su muerte, que no fue una muerte en vano, sino que la muerte que fue dirigida a responder a la crisis de pecado y muerte expiatoria, acuerden, ahora vemos que lo que se va a confirmar en la resurrección es la naturaleza y el logro de una muerte expiatoria, porque ha resucitado. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces se puede cuestionar. Correcto. Simplemente murió una persona moral, un activista político, un gran maestro, un gran rabino, pero la crisis existencial del perdón del pecado y de vida eterna todavía no se encuentra resuelto. correcto. Por eso vemos en la primera de Corintios 15, 55 a 57, la famosa expresión bíblica que todos recordamos, ¿dónde, oh muerte, está tu victoria? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de nuevo, hermanos, sin la resurrección de Jesús podría parecer todo un final trágico, como diríamos, casi. No ganamos el juego, lo perdimos. En Cristo la victoria es segura y ahí es que está nuestra esperanza. Y Por quiero- eso la cruz se convierte en un lugar de triunfo. Sí, y quiero aquí resaltar de nuevo el hecho que Pablo dice en nuestro Señor Jesucristo. Pero es Jesús se constituye En Cristo Cristo. por su resurrección. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Israel esperaba muchos Cristos, a muchos Mesías. Se aparecieron en la historia de Israel. Y hasta el día de hoy se han aparecido distintos Mesías. Pero el único que se ha constituido como el Cristo es Jesús, Jesús. por su muerte y resurrección. En la próxima, pastor, dígame, ¿cómo es que toda esta experiencia nutre la predicación y la fe cristiana?
Bueno, si vemos que la base de lo que predicamos, si lo que vamos a predicar se sostiene por eventos y hechos históricos, de O sea, que aquí no testigos estamos oculares. tirando piedra. Exacto, aquí estamos afirmando estos eventos registrados por la historia, no solamente cristiana, la historia secular greco-romana y la historia del pueblo de Israel a través del gran historiador Josefos Flavius y de Suetonius, romanos, que van a hablar en cartas al emperador, y Josefo como el historiador del el emperador Tiberius, época de Jesús, contemporáneo con Jesús, registra en sus 3 volúmenes de las guerras de los judíos y otros, habla de este Jesús que se dice que resucitó de los muertos. De los muertos. Y Suetonius en una carta al emperador le pregunta, ¿qué vamos a hacer en mi provincia? Yo creo que es en Siria. De estos cristianos, estos seguidores de este Jesús que se dice que resucitó de los muertos, ¿qué haré con ellos en relación a su conducta? Y el emperador les responde y le dice, mientras se portan bien y honren la ley, déjenlo quieto. Pero sé bien severo con ellos si no respetan la ley. Correcto. Y entonces todo esto la Biblia lo sostiene. En 1 Corintios 15, versículo 14, Pablo habla, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y también vuestra fe. Hermanos, fíjense que en términos apologéticos, aquí están las razones de nuestra fe. O sea, que no es meramente que nosotros estemos diciendo lo que dice la Biblia, es saber por qué la Biblia dice lo que dice. Como el licenciado Greenleaf, que habla el pastor Sullivan en su libro, él fue a buscar la base, él fue a buscar la evidencia. Nosotros lo tenemos todo en la Biblia. Hermano, nosotros no necesitamos nada más realmente fuera de la Biblia. Que queremos profundizar, perfecto, pero vamos a partir de la Biblia. Y cuando hablamos que esta es la fe del cristiano, estamos hablando de este es el contenido de la data, de los hechos. No estamos hablando, y esto es un peligro, de que nosotros predicamos lo que creemos tiene que ver con cómo yo me siento. Y no. Nuestras emociones. No. El Evangelio es lo que creo, lo que tengo convicción, estoy persuadido, lo he estudiado. Correcto. Y tengo evidencia histórica, empírica de estos hechos, sí. Porque fe no es un brinco al vacío. De hecho, fíjense en el punto de abajo, por qué esto es importante. ¿Cómo estaban los cristianos de aquel entonces después de la muerte de Jesús? Frustrados. Se desperdigaron, se regaron. Ya, como quien dice, perdimos el juego, nos dieron una pela y hemos quedado desamparados. Pero no. La predicación cristiana primitiva se centró entonces casi por completo en la resurrección. Dio a los apóstoles audacia. Me encantan, hermanos, esas palabras. Audacia. Y convirtió a los discípulos temerosos en mártires. No es lo mismo dar la vida por un blofero, por un loquito, que dar la vida por un individuo que lo vimos ser resucitado. Bueno, imagínense, pienso yo ante eso, con el fanatismo político que hay en Puerto Rico, ¿usted estaría dispuesto a morir por la defensa de su partido? Morir. Que la paga de usted ser leal a X partido es muerte. Esa pregunta es sólida. Qué tremendo. En la próxima, pastor, Victoria, perdóname. Nueva vida y transformación. Fue que brinqué. Ajá. Otro aspecto importante. ¿Había una vieja vida? Sí, antes de la resurrección. ¿Qué pasó con la resurrección? Sufrimos una transformación
¿Qué significa eso, pastor? Bueno, vemos que tuvo unas implicaciones para judíos primero, porque habían judíos que creían, fariseos creían en la resurrección, pero habían saduceos que no creían. Entonces uno se va a presentar entre esa duda, ¿verdad? El evento histórico, que ellos van a servir como testigos. Y vemos cuando los soldados romanos vuelven a darle reporte de la tumba vacía al Sanedrín, que fue la estructura gubernamental judía, que pidió la muerte, que ellos dan testimonio que la tumba está vacía, alguien ha movido la piedra, y le dicen entonces al soldado, te vamos a pagar un soborno para que tú no digas eso. Correcto. Es decir, esto está teniendo primero un impacto en la comunidad judía. Segundo, va a tener un impacto en la sociedad gentil romana, de que se va a regar que nosotros los romanos hemos crucificado, se ha levantado de los muertos. Él en sí ha hecho lo que dijo y anticipó lo que iba a hacer. Esto es una transformación, por lo menos una invitación a reflexionar y a dudar. Espérate, esto no es una bobería. Y especialmente para los discípulos que fueron unos cabaldes. Juan fue el único que fue a la crucifixión. Al ver a ellos crucificar a Jesús, se fueron a coger, Correcto. a esconderse. Correcto. Con buena razón. Una cosa es que Jesús haya dicho, ahora se encuentra con el Cristo resucitado, el Jesús resucitado. ¡Qué transformación! Vaya transformación, hermanos. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiano. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guíe sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. De regreso con ustedes, amigos. El tema realmente nos mueve, hermanos. Y realmente en aquel entonces movió a la iglesia, al nacimiento de la iglesia. ¿Qué significó el nacimiento de la iglesia entonces, pastor? Bueno, para la iglesia, no se olviden que estos primeros cristianos, primero no existía una iglesia. Correcto. Estos judíos, esperando la promesa, pasando 3 años con Jesús, ante la resurrección se dan cuenta que esto es un evento histórico actual. Él ha resucitado como lo dijo que iba a ser. Ahora, es un llamado a reflexionar y pensar sobre su propia religión judía. Los profetas habían anticipado esto. A través del tiempo han llegado muchos otros mesías en la historia de Israel. Jesús no fue el primero ni el último. Pero el que había cumplido según la letra de la ley profética fue la persona de Jesús. Correcto. Y la obra de la resurrección también inicia la promesa de Jesús a sus discípulos, que yo enviaré otro consolador y él estará en y con vosotros. Con vosotros. Entonces, el nacimiento de la iglesia es el cumplimiento de la promesa de Juan 17, que enviaré otro consolador que él estará en y con vosotros. Y ahora estos discípulos son capacitados, acompañados, iluminados por el Espíritu Santo y
la palabra nos instruye que el Espíritu Santo era el que le traía estas cosas a su memoria de lo que él había dicho que iba a hacer. Correcto. Entonces, es la resurrección que marca la transición y al inicio de una nueva comunidad que sería inclusiva de judíos y no judíos, gentiles, en un nuevo pueblo santo, un pueblo que sirve y anuncia a Cristo como su Salvador, mucho más inclusivo y viviendo en el hecho histórico. No fue que él prometió, ya lo hizo. Y viene una valentía al punto que estuvieron dispuestos cientos y cientos a morir por el hecho, porque la fe, pisteo, era un hecho, no un cuento, no una idea, no una emoción, sino un hecho en sus vidas. Ujú. Y fíjense, hermano, en el punto de abajo que está en la pantalla, el nacimiento de la iglesia existe. La iglesia existe gracias a la resurrección. Es el movimiento que nace de esa primera mañana de Pascua. Nació un movimiento. O sea, ya no estamos hablando de que Jesús estuvo con 12 apóstoles y sí, habían unos discípulos que se añadían. No, ahora es todo un movimiento histórico. Que transformó el imperio romano. Eso es uno de los aspectos políticos que a mí me encanta, pastor, de todo esto. Vamos a la próxima. Cumplimiento de las Escrituras. Sí. Otro punto importantísimo de la resurrección. Las escrituras fueron cumplidas y la transformación que ello provocó. ¿Qué significó, pastor? Bueno, hubo una continuación entre la historia pasada, a donde se profetiza, y que esa historia pasada se dirige al presente, en lo que está profetizando, y se encuentra con el cumplimiento contextual, histórico y transformador de dichas promesas. Que Dios es fiel a los pactos, las promesas que había prometido no solamente a Israel, al mundo. Las promesas y el pacto de Dios con la humanidad son hechas concretas y manifestadas en medio de la historia. Correcto. Y en el próximo, que es el punto número 8, vemos que si no hay resurrección, no hay cristianismo. ¿Se acuerdan ahorita cuando yo le preguntaba al pastor, bueno, ¿y qué si no? ¿Y qué si sí? Esas preguntas que uno se hace hasta en su propia vida. ¿Y qué si yo hubiera ido a estudiar a tal sitio? ¿Y qué si yo nunca hubiera estudiado o hubiera rechazado? ¿Qué pasa con la vida? Pues miren, aquí está, señores. La resurrección de Jesús es la base de la identidad, la fe, la esperanza y la misión cristiana. Y como decía Pablo, y si Cristo no resucitó, pues nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Bien vano, vaya vanidad. En la próxima, hermanos, vamos a pasar al aspecto de la interpretación teológica de la resurrección. Versión teológica o confirmación cristológica. Sí, la interpretación, hemos mirado a estos significados, pero dentro del marco teológico, de la reflexión teológica, la resurrección es una confirmación de la identidad de Jesús como el Cristo. Ajá. Okay, este es el elemento cristológico, es decir, la resurrección indica la identidad divina y la misión mesiánica de la persona de Jesús. Correcto. Y el peso es que sin la resurrección Jesús es un profeta fracasado, no un embustero. Con ella es declarado hijo, pero con la resurrección
la persona de Jesús como en la función como Cristo. Por eso se trata bajo el tema Cristología, porque tiene que ver con su misión, con ella, la resurrección. Jesús es declarado Dios con poder en Romanos 4. Y esto tiene grandes implicaciones para otros aspectos de la fe cristiana. La doctrina de la Trinidad, Correcto. la encarnación y la unicidad de Cristo. Y aquí vemos que Jesús, como el Verbo hecho carne, que viene a ser en sí el Salvador, que resucita, que muere con muerte expiatoria, se manifiesta como figura divina junto con el Padre, dos personas. Y es Jesús que le promete enviar la tercera persona, el Paracaleo, el otro consolador, tercera persona de la Trinidad. Entonces, ante la persona y obra de Jesús, se pone en juego y se revela, ¿verdad?, la verdad de la naturaleza Trinidad de Dios, pero que es un solo Dios, revelado en tres personas en una esencia divina. Interesante, pastor, porque poquitos días después, 40, 50 días, entra en escena el Espíritu Santo. O sea, esto fue enseguida y yo diría que eso fue lo que le dio un empujón grande al crecimiento del movimiento. Yes. El Espíritu Santo. Y que había más de 500 testigos oculares, que no era un cuento de hadas, cuando las mujeres primero vienen y le dicen a Pedro, mira, resucitó. En el texto griego la expresión de respuesta que le dieron fue, Tradúzcalo. es un cuento de hadas. Es un cuento de El cuento de mujeres, Es un cuento de mujeres. que vienen con el cuento que resucitó. Diache. Porque aunque el Señor se lo había dicho, ¿quién se lo va a creer? Aunque Él lo hubiese dicho. Correcto. Entonces, para mí, la duda de ellos no es algo raro. Y fueron las Es mujeres las normal. primeras que se Las dieron primeras cuenta. y creyeron. Y fueron las primeras en el uso formal apóstoles. Fueron los primeros enviados por Jesús a ser testigos. Mujeres que bajo ley romana no tienen derecho a ser testigos. Correcto. Sin embargo, toma estas primeras mujeres para ser los testigos, los apostoloi, los enviados de parte de Jesús a compartir las buenas nuevas de la resurrección. Otra interpretación teológica, pastor, el cumplimiento soteriológico. Eso es Explíquenos esa palabra. soterios es salvación, ¿ok? La teología de la salvación completa la obra de salvación iniciada en la cruz. Es decir, cuando miramos que el rol de Jesús como Salvador comienza en la encarnación y se va a dar no solamente a la resurrección, sino la resurrección va a confirmar en el contexto histórico palpable la identidad de Jesús y su desempeño como Salvador, perdonador de pecado y el que tiene potestad sobre la vida y la muerte. Él resucita para nuestra justificación, nos dice Pablo. Sin la muerte de Jesús, no hubiésemos sido rescatados, redimidos y hechos justificados. Justificados. Es decir, que ya no vivimos bajo la penalidad de las acusaciones que se trajeron contra nosotros. Sin resurrección no hay derrota de la muerte, no hay seguridad de perdón. Estos son los elementos del contenido de salvación soteriológico. De hecho, ahí tenemos de nuevo qué hubiera pasado si no hubiera resucitado Jesús. No hubiera derrota de la muerte, ni tampoco la seguridad del perdón. Hermanos, en plena Semana Santa vale mucho el esfuerzo de que repasemos todo esto y que, como hemos dicho en programas anteriores, lo entendamos. No es solamente leerlo y creerlo, básicamente es entenderlo. Al entenderlo, entonces podemos entender otras cosas, como lo son esa seguridad que podemos sentir, esa esperanza de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Podemos pasar a la próxima.
Esperanza escatológica. Otra palabrita más de domingo. Escatón, trata con los asuntos del futuro, del fin de los tiempos. Entonces, ¿qué implicaciones, significados tiene la muerte, vida y muerte de Jesús con el futuro? La resurrección de Jesús son las primicias, 1 Corintios 15:12, de la futura resurrección de los creyentes, la resurrección suya y mía. Porque en su primera carta, Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, le deja saber que cuando Cristo venga, los muertos que han muerto en esa fe de resurrección serán resucitados en carne. Pero aquellos que quedan, que están vivos, serán levantados, van a unir a los resucitados y se unirán a estar con Cristo y lo verán como Él es. Y ellos, los resucitados como los creyentes, serán glorificados. Y ahí se unen a la tarea del reino de Dios, a Jesús volver. Y esto es los eventos del fin de los tiempos. ¿Qué usted quiere decir cuando señala que se inaugura la realidad del reino ya, pero todavía? Es una traducción teológica de already, not yet. Es decir, que ya el reino se había iniciado en la encarnación, en la vida de Jesús, en la muerte expiatoria. Por eso se dice el reino está cerca. Exacto, ya. Pero el reino, Jesús le dijo que el reino vendría. Véngase tu reino. Entonces le dice, el reino está entre vosotros. Pero entonces le dice más tarde, el reino vendrá. Porque el reino es un proceso escatológico, soteriológico, de salvación, de la obra de redención. Pero que todavía, the already, not yet, todavía está por cumplirse el Jesús volver a establecer su reino. La muerte ha sido destronada, el futuro está asegurada, pero viene Jesús ahora a cumplir la tarea del reino. ¿Podría cualquiera de nuestros televidentes preguntarle, pastor? O sea, que estamos en el reino. En cierto sentido, el reino se ha manifestado entre nosotros en la persona de Jesús, pero el reino está por darse en el regreso. Esa es la naturaleza de la segunda venida de Cristo, que Él volverá a tierra, así como ascendió en carne. Y le dice, así mismo volveré. Él volverá en carne, así como resucitó, para establecer su reino aquí. Amén. Hermanos, pasamos ya al cuarto segmento. Hacemos una pausa. Alerta Cristiana. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad Tu espíritu me guía sin frontera. y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, hermanos. Ya estamos en la recta final del programa, pero se pone interesante, porque yo les quiero hacer unas preguntas, hermanos. En plena Semana Santa, ¿qué estamos viviendo?
una tradición, meros religiosos o una iglesia viviente. Por eso en nuestros programas anteriores, desde que comenzamos este año, hermanos, hemos estado haciendo énfasis en que tenemos que estudiar la Biblia, leerla, entenderla y vivirla. Si yo no la entiendo, si yo no entiendo estas cosas que estamos compartiendo con ustedes, hermanos, pues podríamos caer en la tradición, en lo mismo. ¿Se acuerdan? Como hemos dicho en programas anteriores, otra Semana Santa, otra Navidad. O sea, pura tradición. No, hermano. O ser religioso. Sí, es como lo que todavía en Puerto Rico podemos ver la evidencia que Semana Santa es el día que llegan todos los que durante el año nunca llegaron. Correcto. Porque quieren ser parte de una expresión religiosa cultural, que les es importante ver ser parte de esa expresión cultural. Y tristemente que para muchos la Semana Santa se reduce a un evento cultural, social, religioso. Inclusive, no sé si me arriesgo a estirar el chicle, pastor, se convierte en ser cristiano de domingo, ser cristiano de Semana Santa, y el resto de la vida, pues el mundo nos arropa. Y entonces ahí vamos a ver entonces por qué habemos cristianos cobardes, que no vivimos lo que decimos que creemos que debemos vivir. Así que vaya esta introducción a estos últimos puntos que nos quedan. Pastor, el evento catalizador eclesiológico es importante. Explíquenos. Bueno, es decir, al fin, los discípulos creyeron porque vieron. Tomás está reunido, uno de los discípulos, con sus compañeros que le están contando el hecho que fueron a la tumba y lo vieron. Otros lo habían tocado, habían pasado unos 40 días y viene Tomasito, ¿verdad? Y le dicen, Tomasito, usted dice. Sí. Era travieso. Esta gente viene con estas tonterías, que Jesús resucitó. Yo sé que Él lo dijo, pero nadie resucita, déjense de cuentos. Y entonces, en medio de ese diálogo muy honesto con los discípulos, Jesús se le aparece. Y es interesante que los evangelios registran el hecho que la puerta estaba cerrada. Y yo por mucho tiempo he pensado, ¿por qué comentar que la puerta, habiendo estado cerrada, Jesús entró? Bueno, ante esa conversación que yo no creo, déjate de cuento, Jesús entonces él se presenta y le pregunta a Tomás. Le dice, mira Tomás, tú pides evidencia. Tú acabas de decir que si yo no pongo mis dedos en tus heridas de tus manos y mis manos en tu costado herido, no lo voy a creer. Yo exijo, yo soy una persona inteligente, no me vengan con emocionalismo religioso y yo quiero evidencia empírica. Y entonces Jesús se le aparece y dice, mira Tommy, ven aquí, mira, esto es lo que tú pides, evidencia empírica, no te la voy a negar. No te la voy a negar porque creo que tú eres sincero, tú eres honesto. Tú no quieres perder tu vida en una bobería de los cuentos de hadas que cuentan por ahí. Ven aquí, mete tus dedos en mis manos y mete tus manos en mis heridas, Tommy. Y él dice, Señor y mi Dios, ante la evidencia empírica. Y Jesús le dice, Tommy, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y me llama la atención de la puerta, y esta es mi interpretación. Es como decirle en esa escena, ustedes se preocupan y se cuestionan, oh discípulos, cómo yo pasé la puerta. La puerta fue lo fácil, lo difícil fue la muerte. Correcto. Y aquí estoy en evidencia empírica. Correcto. Entonces, Dios no rechaza nuestra duda, no rechaza nuestro cuestionamiento crítico, inteligente. Para eso nos dio inteligencia. Correcto. Pero nos pide, sean honestos con su reflexión crítica. Miren a los supuestos
que en sí están poniendo como excusa. Entonces, para mí la fe cristiana ha sido una gran aventura a creer y entender, a examinar, a cuestionar la cantidad de preguntas que tengo, de cosas que no me están claras, pero qué cosas ya fundamentales ya reconozco que son ciertas. Mi Señor se hizo carne, habitó entre nosotros y somos testigos de su gloria, lleno de gracia y verdad, y murió en la cruz del Calvario por mis pecados y los suyos. Correcto. Y contra el poder de la muerte, y se levantó al tercer día. Y espero, ven Señor, que tu iglesia te espera. Y por eso entonces lo que causó fue una solidez mayor en la iglesia. Por eso vemos que los discípulos se transformaron de desertores temerosos en testigos audaces, después de creer que se encontraron con Cristo resucitado. Ahí está la evidencia. De nuevo, volvemos como la evidencia legal que los abogados buscamos, ¿verdad? Eso les dio una solidez. Claro, estaban acompañados del Espíritu Santo. Sí, y vemos que más adelante ser mártires. Esto le iba a costar su vida ante el Imperio Romano a esta época. Y el gran teólogo Tertuliano, el primer teólogo que escribe en latín, Tertuliano le escribe una carta al emperador. Y le dice, mire, ¿por qué usted nos mata? Nosotros somos ciudadanos fieles, honestos, morales. ¿Por qué usted sigue persiguiéndonos y matándonos? Usted no sabe que la sangre es la semilla de la iglesia. Wow, wow. Ese fue Tertuliano. Eso fue Tertuliano. Anda. De esta sangre brotarán otros creyentes. Es una semilla. Usted no debe estar injustamente persiguiéndonos. Sí. Su sangre no fue poca transformación de aguaje. No fue una conversión dominguera o de tradición religiosa. Jesús, cuando los llamó a ser discípulos, me serán testigos, y aquí la palabra martirio en griego, testigo, es estar dispuesto a morir por esto que ustedes creen. Y hay muchos, miles hoy presentes en la iglesia que están siendo mártires. Fíjense, hermanos, a veces nosotros la tenemos cómoda, aquí, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en otros países donde miran nuestro programa. Y hay tantos y tantos dando la vida por ese evangelio que están sólidamente tras una creencia firme. Vamos a las implicaciones antropológicas y éticas, pastor. Los creyentes están unidos con Cristo en la muerte y la resurrección. Ok, y ahí yo me pregunto, ¿so what? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué implica eso? Ajá. Que yo afirmo que yo he muerto con Cristo, Cristo ha resucitado, pues las implicaciones son prácticas en la vida cotidiana de la iglesia. ¿Qué es lo que representa la vida y muerte de Jesús? De amor, de justicia, de amor al prójimo, de unidad. Es la vida. Exacto. ¿Cómo entonces, si yo reconozco la veracidad y las implicaciones de la religión, eso me llama a una transformación de mis valores, Eso. de mis principios, de mi comportamiento, porque nos están velando? Somos testigos de Jesús, discípulos de Jesús, y no Jesús Rodríguez, es Jesús el Cristo, que somos llamados, nuestro Señor y Salvador nos llama a ser reflejos de Él. Pablo tenía lo que yo llamaría un orgullo santo, que él se entendía ser imitador de Cristo. ¡Wow! ¿Qué nivel ético, moral, social? Eso le representa a una comunidad de esperar de un creyente, que sea un reflejo de esos valores de justicia, de gracia, de compromiso, de amor con su vecino. Y entonces le escribe a Pablo, a los discípulos, le decía, sean ustedes modelos de mí, Como yo soy. yo soy de Cristo. Le dio cierto break. Le dijo,
yo No tienen quiero, que ser tan no santos. tienen que ser tan Por lo altos. menos imítenme a mí. Exacto, porque yo vivo imitando en mi vida cotidiana, en medio de la prosperidad y el dolor, la persecución, la vida y la muerte. Wow, pastor, con eso podemos cerrar con una reflexión en el sentido de que soy yo como padre o mi esposa como madre imitadora de Cristo. Ustedes, hermanos, que tienen hijos, ¿qué le están mostrando? ¿Cuál es el espejo que ustedes le muestran a sus hijos? ¿El espejo de Cristo o no? O sea, de nuevo, la Semana Santa no puede ser ni tradición ni religión. Tiene que ser una fe viva que muestra a un Cristo resucitado. Y les recomiendo, mire, siéntese con sus hijos, sus hijas, con su familia esta Semana Santa y compartan esto Eso. con ellos. Sí. Inicie un diálogo, una reflexión sobre este tema y por qué es importante, no simplemente porque es Semana Santa de la iglesia, porque es importante para mí, para mi familia. ¿Quién es este Jesús nuestro Cristo? Fíjese, hermano, que se lo estamos haciendo fácil. En el programa estamos poniendo básicamente el bosquejo de lo que estamos hablando el pastor y yo. Cuando sale en YouTube, consérvenselo, llévenselo el programa grabado, porque ahí tienen una escuelita. Ahí tienen lo mismo que estamos compartiendo aquí. Ustedes lo pueden buscar, las citas bíblicas, discútanlo con sus hijos, cojan todas las preguntas y todavía más. Les invito a que me hagan las preguntas en mi correo electrónico egarciaresach@gmail.com. Resach, R-E-X-A-C-H. Así que, hermano, de verdad, dispuestos a recibir sus preguntas. Siempre que me pregunten sobre el tema que estamos discutiendo. No me pregunten de los extraterrestres ni la física cuántica todavía. Así que, gracias, pastor. Hermano, un abrazo en Cristo Jesús resucitado. Maranata, Alerta cristiano. ven Señor que tu iglesia te espera. Amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.